Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase de Biología de la Conservación. El día de hoy vamos a hablar en relación al tema número 3, que va relacionado a la conservación de especies. Dentro de este tema abordaremos algunos aspectos específicamente relacionados con la conservación de las especies y vamos a hablar básicamente sobre lo que son especies clave, especies indicadoras, especie sombrilla, especie bandera. Entonces, bueno, para hablar de esto, empezaremos a hablar un poco de los antecedentes. ¿Qué es un indicador biológico? Bueno, antes que nada, para comprender qué es un indicador biológico, hay que tener en cuenta que en el caso de nuestra formación, el estudio de los sistemas naturales resulta muy complejo. Es por eso de que es difícil poder determinar algún método para que se puedan estudiar los ecosistemas. Sin embargo, la séptima reunión de la Conferencia de Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica celebrada en 2004, se estableció por primera vez el uso de los indicadores biológicos. Este uso de los indicadores biológicos es importante por lo siguiente. Antes que nada, bueno, hay que conocer qué es un indicador, indicador biológico. Pues bien, un indicador biológico es aquella herramienta biológica que nos va a permitir evaluar la totalidad o parcialmente un sistema ecológico. Es decir, no hay un solo indicador biológico, sino que pueden ser aquellas especies, aquellos métodos, aquellos procesos que nos van a permitir conocer en la totalidad o parcialmente un ecosistema. Entonces, en relación a lo que vamos a estar trabajando, pues básicamente derivado de la séptima reunión de las partes del Convenio de Biodiversidad, se estableció totalmente el uso de estos indicadores. Estos indicadores pues básicamente tienen un papel importante. Sin embargo, hay que tener cuidado en conocer sus definiciones y su uso. ¿Cuáles son estos temas que vamos a hablar? Bueno, realmente al hablar sobre indicadores y al hablar sobre especies sucedáneas, pues estaríamos hablando básicamente sobre 4 tipos de especies sucedáneas, las que son las especies indicadoras, las especies paraguas, las especies bandera y las especies clave. Pues bien, en este caso vamos a hablar sobre aquellas especies indicadoras. ¿Qué es una especie indicadora? Una especie indicadora va a ser aquella que por sus características, como pueden ser la sensibilidad a la perturbación, a contaminantes, a la distribución, a una acción que afecte la conducta reproductiva, estas especies pueden ser utilizadas como estimadoras de las condiciones ambientales o del comportamiento de otra especie en el ecosistema. Y estas especies indicadoras pueden ser clasificadas de acuerdo a su uso, aquellas que señalan cambios ambientales, o pueden ser indicadoras de biodiversidad. Entonces, en este caso tenemos algunos ejemplos. Este organismo que estamos señalando es un zanate mexicano conocido como Quiscalus mexicanus. Este organismo realmente es una especie indicadora de algún cambio en el ecosistema. ¿Por qué? Porque por las condiciones de sus características de comportamiento, esta especie se adapta a
a los entornos antropogénicos, es decir, donde esté la presencia del ser humano va a estar asociado a la presencia de este zanate mexicano. Prueba de ello ustedes lo pueden ver en el TEC. El TEC es una fuente de alimento, de refugio para esta especie, pero algo que nos va a indicar es que, por ejemplo, esta especie no la vamos a encontrar al interior de áreas conservadas. Entonces, en relación a la clasificación del uso de estas especies, esta especie es considerada como una especie que me va a indicar el cambio en el ecosistema. Su presencia me está indicando que el sistema está antropogenizado. Su ausencia me va a indicar que ese ecosistema no ha sido alterado por la presencia del hombre. En el caso de la nutria de río, es una especie que por las condiciones en las que habita, la presencia del ser humano altera su comportamiento. Y entonces, en las comunidades asociadas a los cuerpos de agua, es difícil poder observar a las nutrias de mar. Es por eso aquellos mastozoólogos que se dedican a el estudio de estos organismos los consideran como un indicador del estado de conservación del ecosistema, porque su presencia nos indica que las condiciones de agua y las condiciones del entorno de sus madrigueras no han sido alteradas o no han sido contaminadas por la presencia de las acciones humanas. Y pues bien, en el caso de estas dos imágenes, pues tenemos una especie que se llama Oropéndula moctezuma. Es un primo del zanate. Sin embargo, contrariamente a la presencia del zanate, que nos indica que donde están los zanates ya están antropogenizados, la presencia de las oropéndulas nos indica un estado de conservación del ambiente, debido a que generalmente establecen sus nidos durante la época de reproducción en árboles muy altos para no ser presa de los depredadores. Es por eso que en las ciudades no vemos este tipo de ejemplares. Entonces, observar estos ejemplares en la naturaleza nos indica que las condiciones del ecosistema pues son de alta conservación. Y bueno, en estas dos láminas que tenemos a la parte de abajo tenemos la presencia de colémbolos y de orivátidos. Estos organismos, más bien microorganismos, son una fuente importante en el estado del funcionamiento del suelo. Algunos colémbolos pueden ser utilizados como indicadores de contaminación por hidrocarburos en el suelo. ¿Por qué? Porque los hidrocarburos favorecen a que esos colémbolos puedan establecer la abundancia de sus poblaciones. Entonces, encontrarlos en los suelos nos permiten inferir que esos suelos están contaminados por hidrocarburos. En el caso de los ácaros orivátidos, son indicadores de un estado de conservación del suelo muy bueno, porque un suelo que no está conservado no tiene la presencia de estos organismos. Estos organismos están presentes en los suelos ricos en materia orgánica que generalmente se dan en ecosistemas muy conservados. Y bueno, otro de las especies que vamos a mencionar pues son las especies sucedáneas consideradas como especies paraguas o especies sombrillas, que van a ser aquellas especies que requieren de manera natural grandes extensiones para que puedan sobrevivir. Y la característica de esta especie sombrilla es que generalmente son los grandes vertebrados, como el tapir y como los felinos. Son consideradas especies sombrillas porque gracias a la superficie que necesitan para poder vivir, el establecerlas
sus áreas de conservación, se me olvidó comentarles que el uso de estas especies sombrías generalmente son importantes para el establecimiento de los corredores naturales y áreas naturales protegidas. Y entonces, al determinar un área natural protegida para el tapir, por su gran extensión que requiere para poder vivir, de manera indirecta estamos conservando todos los ejemplares que conviven en ese ecosistema. Es por eso que se consideran especies sombrilla o especies paraguas. Y bien, en el caso de las especies bandera, son aquellas especies que cumplen con una función carismática, que generalmente son utilizadas como emblemas con la finalidad de atraer fondos, no necesariamente para la conservación, sino decir, atraemos la atención porque son especies emblemáticas o bonitas. Ejemplo, los tapires bebé, los jaguares, como lo que es en el logo de Calakmul, y su mascota de la reserva de Calakmul, que se llama jaguardo. En el caso del santuario del manatí, pues la mascota es un manatí. Y tenemos, por ejemplo, el osito panda, que es el emblema de la WWF. Y dos esquemas que no necesariamente van en función a la conservación. Una es la hoja de mangle con Rhizophora mangle y un Tucam Ramphasto sulfuratus, ambos dentro de la norma oficial mexicana 059, que son el logo oficial de un partido político. Y en el caso del logo del actual gobierno del estado de Quintana Roo, usó de emblema lo que es el árbol de la ceiba o el yaxche, que es un árbol culturalmente importante para la zona. Pues bueno, de mi parte sería todo. Hasta aquí lo vamos a dejar y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención.